Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en Síndrome Chilensis, un nuevo capítulo. Lo hemos pasado bastante bien las últimas ediciones que hemos hecho, hemos abordado hartos temas. Estamos muy contentos de sus suscripciones, así que no lo olviden hacer. Muy contentos también de sus visualizaciones en YouTube y por supuesto de sus escuchas en Spotify. Sergio, ¿cómo estáis? Bien, pues. Un nuevo capítulo hoy día. Eso. Parece que tenemos un invitado estelar. Tenemos un nuevo invitado, bastante... Primera vez que viene un invitado de este calibre. Eso, que es importante juntarse con el enemigo, así que por eso lo vamos a ir viendo. Como dicen por ahí. Jaime, ¿cómo estáis? Bien, estamos bien con todo el ánimo esta semana. Muy feliz de estar acá haciendo el Chilensis. como si hubiese venido un invitado, Jaime. Y como dicen los chiquillos, sí, pues estamos con Dr. Felipe Espinosa. ¿Que se presente? Sí, doctor, preséntese, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo soy Felipe Espinosa, cirujano bariátrico. Soy de acá de Rancagua. Y trabajé muchos años en el Hospital Regional de Rancagua, donde conocí a todos estos jóvenes. Actualmente Franco Ravera Zunino, que siempre nos reta que no decimos el nombre del hospital. Sí, pero Franco Ravera Zunino. ¿Ya? Bueno, Felipe es cirujano bariátrico. Y así pero que oye, ¿qué es bariátrico? Porque cae de la mata que nosotros vamos a hablar sabemos que de es eso, bariátrico, pero hay que explicar porque hay gente que probablemente no conozca el concepto. Exactamente. ¿Qué es la cirugía? ¿Qué es bariátrico? Partiendo por ahí. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es todo procedimiento quirúrgico que nosotros le realicemos a alguna persona, a algún paciente, con el objetivo de perder peso y estabilizar sus enfermedades metabólicas y así disminuir su riesgo cardiovascular. ¿Ya? Que son temas que ustedes han hablado en varios capítulos. En varios capítulos, además soy fan, esa parte no la dije, pero soy fan del programa. Sí, y disminuye todos estos riesgos cardiovasculares en patologías, ayudando a controlar patologías como diabetes, hipertensión. Oye, Felipe, ¿pero es una intervención dónde? Bueno, es una intervención del sistema gastrointestinal. Okay. ¿Ya? Del tubo digestivo, básicamente. Existen muchas técnicas hoy día. En Chile y el mundo hay alrededor de 7 u 8 técnicas validadas a nivel mundial por la IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía, Obesidad y Trastornos Metabólicos. Pero en Chile y el mundo lo que más se hace hoy día es la famosa manga gástrica y el famoso bypass gástrico. Hoy día se hacen de manera casi exclusiva en Chile, diría yo, desde la aparición del Bonopad de FONASA, que es una de las maneras, es la manera más económica hoy día en Chile de poder acceder a estos procedimientos. No, interesante, hemos hablado de los Bonopad. Hablamos un poco del Bonopad en el capítulo, sí, en 2 capítulos atrás, ¿no? Cuando vino la Paula, ¿cierto? Sí. Un saludo para ella, así que... Saludos los quiero mucho. Oye, pero Felipe, a ver, hablaste de 2 tipos, o sea, hay varios tipos de cirugía bariátrica, pero en Chile lo que más se usa, ¿cierto? Lo que más se usa es 2 técnicas. Uno es la manga y 2 el bypass. ¿Podemos caracterizar cada uno de ellos? Sí, claro. Bueno, como te decía, el Bonopad acá en Chile para la cirugía bariátrica aparece en marzo del 2022. Antes de eso, yo te diría que cerca del 90% de lo que yo hacía eran pacientes ISAPRE o libre elección. Privados. De lo que se hace en el ámbito privado, aparte de lo que uno hacía en el hospital, ¿cierto? Desde que aparece este Bonopad, yo te diría que hoy día cerca del, por lo menos mis estadísticas personales, el 97% de lo que hago es paciente FONASA Bonopad hoy día. O sea, ha implicado también una gran migración desde el sistema privado de ISAPRE al sistema público de ISAPRE, que es FONASA. ¿Y en qué consisten estas 2 técnicas? La manga gástrica, nosotros removemos un 80% de la capacidad gástrica. Todo esto es cirugía laparoscópica, ¿cierto? Con cámara. Y en el bypass lo que hacemos es generar una pequeña bolsa de estómago que está conectado al esófago y reordenamos el intestino, las tripitas. Llevamos una hacia esta bolsa gástrica y después todo lo que el estómago que queda desfuncionalizado, que se vacía, ¿cierto?, en el duodeno y en el resto del intestino delgado, eso se vuelve a conectar a este mismo intestino delgado que está conectado ya al estómago y nos saltamos el estómago, lo bypaseamos, por eso se llama bypass gástrico.
¿cómo se llama esta cuestión? Como en la carretera, por el bypass bypass de Rancagua. Que hizo desaparecer Rancagua. Exactamente. Y en Temuco también, y en otros En varias lugares. partes. Sí. Ya, Oye, perfecto. pero entiendo, entonces antes del bono PAP, igual hay gente que se podía operar en el hospital o Se podía operar en algunos hospitales en donde habían programas de cirugía bariátrica. Ya. Yo, el 2019, cuando volví de mi formación, hice un programa en el Hospital Regional de Rancagua. Nos ganamos fondos y todo, tenía su propio financiamiento, pero lamentablemente llegó la pandemia Claro. y en marzo del 2020 fue el último paciente que operamos. Y de ahí, durante todo el periodo de pandemia, No fue prioritario. No fue prioritario, y tienes que tomar en cuenta que en el inicio de todo este tema del COVID hubo una disminución total de el hospitalizar o ingresar a los hospitales pacientes con obesidad, porque si mal no recuerdo era uno de los factores de riesgo de mortalidad, bien Exactamente. importante. Por COVID, exactamente. Oye, y yendo más allá me imagino que, porque por lo que vemos nosotros, este tema ahora es más, tú has visto un aumento en la cantidad de cirugías bariátricas, me imagino, en estos últimos años, ¿no? Bueno, es que yo creo que ahí tenemos que hablar, es un tema bien transversal y bien entretenido el tema de la obesidad. Claramente no para los pacientes, me refiero desde el punto de vista científico y académico. Nosotros estamos en el país que tiene más obesidad en toda Latinoamérica, tanto en adultos como obesidad infantil, lo cual implica mayor riesgo de tener diabetes, mayor riesgo de tener hipertensión, mayor riesgo de infarto y de hospitalización por otro tipo de enfermedades. Incluso los cánceres, que tuvieron ustedes un capítulo cierto de cáncer aquí con el oncólogo Pablito. con Pablito, también los cánceres aumentan, ya que, bueno, yo bien recuerdo el capítulo del que le explicaba todas estas células que están como en alerta, captando las células cancerosas. Ese sistema inmunológico propio de nosotros, que nos protege contra las células cancerígenas, disminuye su actividad cuando estamos en estados proinflamatorios, y la obesidad es un estado de inflamación crónica para el cuerpo, por lo cual aumentan muchos tipos de cánceres asociados a obesidad. Y lo otro que también se generan son un montón de cambios hormonales, tanto en hombres como en mujeres, también aumentando los riesgos de cánceres propios de cada uno de los sexos, claro, en el fondo asociados a hormonas, como el cáncer de mama, etc. Oye, y con respecto a eso, Y con respecto al aumento, bueno, nosotros, como te digo, tenemos tasas muy altas de obesidad. Hoy día en Chile el 74% de la población tiene obesidad o sobrepeso. O sea, cuando nosotros hablamos, hay una palabra que yo siempre digo que nos queda un poco grande a los humanos, que es decir normal. Porque normal uno, de manera coloquial, se refiere a un estado como de equilibrio. Pero la verdad que la palabra es algo estadístico. Y lo normal en Chile es no estar en el peso. Así de mal estamos hoy día respecto al tema de salud que implica el exceso de peso. O sea, si de cada 4 personas, 3 no están en su peso, claramente lo normal es estar con exceso de peso en Chile. Y eso es un problema del cual tenemos que hacernos cargo con políticas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. oye, y con respecto a Que eso, no son excluyentes para mi claro. gusto. Oye, ¿y qué edad, o sea, se puede operar o hacer una cirugía bariátrica cualquier persona de cualquier grupo etario, o hay límites de edad, o según la parte técnica más que nada? Po? Desde el punto de vista técnico, médico, como se habló en un último congreso por ahí, la edad es para elegir ropa y para elegir música, no para elegir a quién operamos y a quién no operamos. La verdad que los límites de si un paciente lo podemos operar o no son establecidos por su capacidad funcional, por su estado de salud. Nosotros podemos tener un paciente de 60 años que está sumamente dañado, por ejemplo, con una diabetes mal compensada o mal manejada por muchos años, con amputación bilateral, falla renal. Ese es un paciente de altísimo riesgo, pero también tenemos pacientes de 70 años que tienen patologías crónicas, pero han estado en tratamiento de manera responsable toda su vida, y ese paciente puede que esté en mucho mejores condiciones que alguien 10 o 15 años menor que él. ¿Ya? Ahora sí, por el tema de salud mental asociado, se prefiere, por lo menos yo soy cirujano adulto, operamos desde los 18 años en adelante, y se puede operar durante la adolescencia, pero con situaciones bien especiales, y por supuesto que con un tremendo acompañamiento de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas. La obesidad no es una patología que tenga un puro enfoque de tratamiento.
eso es lo complejo de la obesidad, que si fuera tan sencillo como no comer, o si el único gatillante fuera la ingesta de comida, el hacer bajar de peso a una persona sería muy fácil. Bastaría con esa frase que se escucha entre medio, ¿cierto?, en la sociedad mucho, que, oye, cierra la boca. De hecho, se ve mucho cuando uno ve el tema del doctor No Sullivan, por cierto, claro. Lo mandan directamente al terapeuta, que te hace muchas veces el psicólogo, el nutricionista, el trabajo médico, la persona que lo va a ayudar, que va a encargarse de la parte física, de la actividad física de la persona, porque no es llegar y operarse, pues tiene que haber una preparación. Yo creo que aquí, como estamos en este tema, tiene que hablar Jaime. Porque esto es una de las partes más importantes, yo creo que es lo que más se subestima al momento de decidir hacer esto, y es como, bueno, además que igual en Chile tenemos un problema con el tema de salud mental, porque no tenemos tanto acceso. La gente que se quiere operar es como, no, yo me opero nomás, o sea, como a la primera, porque es lo único que puedo hacer. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más ves? ¿Qué opináis? O sea, sí es complejo. Estoy de acuerdo que el tratamiento para la obesidad son varias cosas, pero... Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una persona más joven, no sé, un adolescente, lo primero que hay que detectar es si tiene un trastorno de conducta alimentaria. Llámese conducta alimentaria a pacientes que pueden tener anorexia o que están en una obesidad, pero también tienen ciertos patrones de comportamiento que sufren, no sé, atracones, pueden tener bulimia, pueden tener conducta de cierta manera purgativas. Por ejemplo, hay personas que sufren obesidad y toman exceso de agua, hacen ejercicio en exceso, toman laxantes o toman medicaciones a veces que las compran en cualquier parte para tratar de bajar de peso, o muchas veces pacientes que pueden estar no con una obesidad pero tienen una imagen corporal distorsionada de ellos mismos y los pueden llevar a otras cosas. Entonces uno puede comprender que un paciente que padece de una obesidad en el fondo, y que uno debería entrevistarlo, tratar de ver primero si ha probado otros tratamientos, llámese, no sé, tratar de llevar una dieta, tratar de hacer un cambio en estilo de vida, que eso es importante, y si está en condiciones para ser sometido a una operación de estas características, porque después requiere también un cambio en el estilo de vida. O sea, si tenemos un paciente que sufre de atracones, por ejemplo, y tú lo operas, y después los 2 días, en la noche se hace un atracón, va a tener una complicación. Entonces, a mí me ha tocado, al menos en Red Salud, ver pacientes que lo ha derivado la psicóloga en el equipo, justamente con esto del PAD, para poder operarse. Eso es bueno porque, a ver, yo debo decir que se hace una evaluación bien integral, pasan por psicólogo, qué sé yo, nutricionista, todo, y llegan, y ahí uno se tiene que asegurar efectivamente, primero, si el paciente está bien informado de lo que está teniendo, ya, si tiene como clara la película de qué es lo que viene después, si está dispuesto a hacer un cambio, y en dependencia de eso uno también tiene que tener la responsabilidad de, en el fondo, dar el paso, ya sabes que sí, opérate o no opérate, independiente de su patología, porque puede traer complicaciones. Ahora, la obesidad sí es un proceso inflamatorio, hay toda una teoría con respecto a eso, y hay que considerar, y una vez en un capítulo lo mencionó, no sé si fue Sergio, este tema de la adicción al azúcar, y es una realidad, o sea, el azúcar te produce craving, síntomas de abstinencia y todo, y hay que hacer todo un cambio en cuanto a la alimentación y todo para uno poder cambiar un poco el tema del comportamiento. Así que la obesidad sí, hay medicamentos también que se dan todavía, se ocupa la fentermina, ¿cachai? O yo he visto todavía algunos colegas que en algunas clínicas inventan fármacos. Yo he visto unas cosas, unas cosas pero atroces. No, yo igual. Unas cuestiones que un fármaco, receta magistral, no sé, porque pusimos fluoxetina, sertralina, hidroclorotiazida, no sé qué más. Un popurrí de cosas. Sí, cafeína, en altas dosis. Y llegan pero mal, ¿cachai? Incluso hasta intentos suicidas, todo el tema, producto de ese tipo de tratamientos. Así que no, se requiere, para combatir la obesidad yo creo que se requiere un equipo y combatirla por todos los frentes. O sea, tanto de hacer psicoterapia, estar con algún acompañamiento, hacer un cambio estructural también de los estilos de vida también familiares,
O si tenía a la mamá, no sé, pues, que hay que operarla, ¿cachai? Tiene una obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, se va a someter y la tenés comiendo, no sé, pues, una ensalada y todo está comiendo completo, nada que ver. Pues, o sea, también hay que hacer todo un Cambio cambio familiar. El ajuste familiar, pues, por supuesto. Pero lo importante al final es que no es llegar y operarse. Si no, esa ese es el punto, no ese hay es que el llegar punto. y operarse. Pues. Bueno, lo que tú dices es súper importante porque... dije la frase del programa. Súper importante. de la mente maestra. Porque efectivamente, cuando uno ve, llegan pacientes, llegan con familiares y en general uno nota que la obesidad no es un problema exclusivo del paciente que viene a consultar para operarse. Es un problema muchas veces de toda la familia. ¿Ya? Y eso también está lleno de estudios de salud mental al respecto, de que padres con obesidad crían niños con obesidad, y es un problema que hoy día nosotros tenemos sociocultural bien importante. Es que los hábitos también se heredan, pues. Los hábitos se heredan, o viene la mujer, de repente llegan mamás que no tienen con quién dejar al niño y la guaguita la tienen con un paquete de papas fritas para que no moleste mientras... Entonces yo siempre les digo, oye, estas son cosas que tú tienes que modificar. En el fondo tú no puedes venir a operarte para bajar de peso y que después tus hijos sigan la manera de callarlo, o sea, poniéndole un paquete de papas fritas. ¿Me entiendes? O sea, tiene que haber un cambio cultural en tu casa en que todos empiecen a comer más sano. Sí, esto no significa nunca más me voy a comer una papa frita en la vida, pero no puede ser el hábito. ¿Ya? En la construcción de los hábitos saludables y de estilo de vida, lo que hoy día yo creo que en Chile desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista cultural todavía estamos bien cortos. En otros países pasan cosas que aquí serían completamente funadas, si quieren decirlo. Por ejemplo, a mí me gusta harto la cultura oriental, y en Japón la gente que tiene síndrome metabólico u obesidad de frentón pagan más impuestos. O sea, si tú hicieras algo así acá en Chile, oye, paralizada la Alameda sería una cuestión terrible, pero ellos culturalmente ya lo tienen tan ingresado de que como el acceso universal a salud, y además se le entregan todas las herramientas educativas. Los niños tienen clases con nutricionistas desde primero básico. Está prohibido el uso de ultraprocesados y de alimentos procesados en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, si después este niño, ya saliendo de cuarto medio, que tiene toda una preparación de lo que son estilos de vida saludables, toma como decisión personal no cuidarse, se convierte en un gasto extra para el Estado, y todos ellos como sociedad están de acuerdo en que es una conducta saludable a tomar desde el punto de vista legal. Ahora, como digo, nosotros estamos en pañales para llegar a una cosa así, pero probablemente porque todavía nosotros no tenemos un nivel educacional que se le enseña a la gente a comer desde niños, que se le enseñe, o sea, imagínate que sacaron ya no obligatorio la educación física en los colegios. O sea, hemos retrocedido lejos de avanzar, creo yo, en los últimos años. Oye, ahora bien, dicho todo esto, súper interesante, evidentemente estamos llegando, quizás, creo que todos lo tenemos claro, que la conclusión de todo esto es la prevención. Es decir, la idea, lamentablemente, Felipe, que te lo diga, no es llegar a ti. No. La idea no es llegar a ti. Todo la lo idea contrario. es precisamente Es una falla abordarlo de otra forma, en la forma preventiva, enfocarnos bien en lo que es nuestra alimentación, en nuestra actividad física, y ya cuando ya vamos viendo que nos está quedando quizás un grande el poncho, ver otras opciones. Y precisamente ahí voy. ¿Cuáles son las indicaciones hoy por hoy que se manejan para la cirugía bariátrica? Bueno, eso, súper de acuerdo con lo que dijiste, de todas maneras hay que reforzarlo. Aquí la idea es prevenir desde la infancia, desde la primera infancia. Y cuando ya se instala la enfermedad, porque ojo con esto, también hay que decírselo a la gente. La obesidad es una enfermedad, ¿cierto? Genera respuestas desadaptativas del cuerpo, genera otras enfermedades, aumenta el riesgo de infartar, de morir de cáncer, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, cuando el paciente ya tiene la enfermedad instalada, nosotros tenemos 3 etapas hoy día básicas, que son la obesidad tipo 1, que es el índice de masa corporal, que es una relación, ¿cierto?, entre el peso y la estatura, de 30 a 35, después tipo 2 de 35 a 40 y tipo 3 sobre 40 u obesidad mórbida, como quieran llamarlo. Y todos estos pacientes con obesidad nosotros los vamos a operar dependiendo de si existen patologías asociadas, y desde el punto de vista médico, los intentos previos, que como tú hablabas recién, ¿cierto, Jaime?, de haber manejado esto sin una cirugía. Entonces, la obesidad tipo 3, cuando la gente ya tiene obesidad mórbida, esos tienen indicación de cirugía
per se. Tengan o no tengan enfermedades, tengan o no tengan intentos. Voy a explicar el tiro por qué. De 35 a 40, el índice de masa corporal, si hay intentos previos, y está súper establecido lo que es un intento, la duración, que tiene que ser apoyado por nutricionistas, con actividad física de 150 a 300 minutos semanales, como tú dijiste en un capítulo anterior también. Todo como un protocolo de por medio. Hay todo un protocolo, el uso de fármacos, etcétera, o la presencia de enfermedades. Es O, entre 35 y 40. Y de 30 a 35 es I. Tienen que estar las dos condiciones. Existir el intento previo y existir las enfermedades asociadas. Ok. ¿Ya? Entonces, ese es el universo de pacientes que tienen indicación de cirugía. ¿Por qué ellos y no el resto? Que hay pacientes que siempre chutas, que yo me quiero operar y que por favor opéreme, que tiene, que no tenga. Lo que pasa es que estadísticamente, el análisis estadístico de ya la cirugía bariátrica ya tiene sus años en el mundo, de largo plazo, esta observación nos dice que esos pacientes con esas características tienen una posibilidad muy baja de llegar a su peso sin la ayuda de una cirugía. Estamos hablando entre un 5%, 3%, dependiendo del país, por supuesto, pero en los promedios es bastante baja la posibilidad. Los países que mejores estadísticas tenían, Suecia, Noruega, que tienen otro tipo de acceso a salud, tenían un 20-25% de éxito. O sea, también es muy bajo versus los resultados de la cirugía. Por eso que todavía existe la cirugía. En cambio, con la cirugía la tasa de éxito llega alrededor del 80%. Incluso con la cirugía el éxito no es del 100%, porque, y voy a volver a insistir en todo lo que se ha hablado ya un poco, que la cirugía es parte del tratamiento de la obesidad, no es el tratamiento de la obesidad. O sea, hay gente que abandona el control con la nutricionista, o hay gente que abandona su psicoterapia, o hay gente que abandona la actividad física. Entonces tenemos un 20% de pacientes que vuelve a reganar peso, y ganando ya el 50% o más del peso que bajaron con la cirugía, nosotros consideramos que es un fracaso del tratamiento. 20% vuelve a subir de peso. O sea, yo opero 5 pacientes y sé que uno va a volver a engordar, lamentablemente. Ahora, sí existen estudios que son un poco, que apoyan el mantenerte operando, en el contexto de que si bien esta gente vuelve a recuperar peso, aún así el control de sus enfermedades metabólicas como diabetes y hipertensión, que son las dos más frecuentes, ¿cierto? Y son las que dos más frecuentemente envían a los pacientes a diálisis, etcétera. Esas dos quedan mucho mejor controladas independiente que el paciente haya recuperado su peso. Sí, de hecho, en diabetes hoy por hoy está indicada la cirugía bariátrica, por lo menos aquí en Chile, si un paciente diabético mal controlado, con difícil manejo, refractario a la terapia, es una indicación de hoy por hoy aquí en Chile por lo menos. Yo tengo una pregunta tal vez más técnica, desde el punto de vista tuyo como cirujano. Si tú operas, ¿es diferente operar a un obeso grado 3, a un obeso grado 2, grado 1, o incluso a alguien con sobrepeso? ¿En la parte técnica hay más complicaciones o no se hace porque o hay más restricción por lo mismo, por algo de la técnica, o es netamente por un tema de metabólico y las condiciones? Sí, bueno, muy buena pregunta. Lo ideal es siempre con el equipo multidisciplinario, ¿cierto? Es estabilizar a los pacientes. Por ejemplo, tratamos de no operar a pacientes que están con hemoglobinas glicosiladas sobre 10, en el fondo que están con una diabetes muy mal controlada. Los pacientes que por patologías de salud mental toman muchos fármacos también tenemos que estabilizarlos, tal vez disminuir dosis, porque muchos de estos medicamentos después, en una primera etapa, hay que molerlo o partirlo, entonces existe el riesgo de que haya una menor biodisponibilidad del fármaco y que tenga complicaciones desde el punto de vista emocional o psiquiátrica. Desde el punto de vista anestésico también existen otros riesgos. O sea, un paciente con IMC sobre 50, en estricto rigor, tiene indicación de salir a UPC, a UTI, que esté monitorizado, porque tiene más riesgo de hacer apneas postoperatorias, de hacer arritmias postoperatorias, o hacer infarto intraoperatorio, etc. Todo ese tipo de cosas hay que manejarlas, obviamente, antes de entrar al pabellón, porque tenemos que entender que el objetivo de esto es mejorarle la calidad de vida a la gente, no exponerla a riesgo innecesario. Desde el punto de vista técnico mío, fíjate que no hay tantas diferencias. Sí, cuando son con obesidades bien avanzadas, sobre 45, sobre 50, uno ve mucha grasa visceral
El hígado tiene una infiltración grasa muy difusa, entonces todos los órganos son más friables, son un poquito más blanditos, más sensibles a la pinza que uno tome. Uno puede pasar a llevar algo, que son cosas que muchas veces pasan, y que el paciente que sangre o que se ponga a sangrar después de la cirugía. Esos riesgos disminuyen efectivamente cuando los pacientes bajan un poco de peso antes de su cirugía, porque disminuye el primer 10% del peso que alguien baja. Por lo general uno no lo nota en el espejo. Pero se nota dentro de... Pero se nota por dentro, porque no es la grasita del rollito, por decirlo de alguna manera, sino que es la grasita visceral la que disminuye, y eso se nota mucho cuando el paciente se ha portado bien. Uno entra y dice, este paciente se portó bien en los últimos 2 meses antes de la cirugía, con todo este proceso. Por eso que también tiene que ser un proceso llegar a la cirugía, y no que el paciente te vea el lunes y el viernes estar entrando a pabellón. O sea, tiene que ser... Eso es irresponsable prácticamente. O sea, entonces igual... Sí, se hace. Tú cachás que donde hay plata siempre hay gente igual, que va a hacer... Es que es por eso lo pregunto, porque igual probablemente todos hemos visto que a veces hay indicaciones que no están tan... Hablando del tema, no han sido tan rigurosas como se está aplicando aquí, porque por lo que yo veo es algún proceso más lento, riguroso, que requiere, como tú dices, hartos actores. Entonces... Yo he visto algunos pacientes que dicen que lo operaron rápido, así como, empezó Yo lo que te puedo decir es que yo hablo obviamente desde una ética profesional, claro, que trato de mantener siempre, desde temas técnicos, que las estadísticas a nosotros la gente de repente no lo sabe, pero nosotros en medicina, ¿cierto?, trabajamos mucho con números, trabajamos en base a estadísticas, ¿cierto? De que los beneficios sean mayores que las complicaciones, porque también el modificar el tracto gastrointestinal a alguien no es inocuo, va a traer otros problemas, pero que son mucho menores que el problema de mantener la obesidad. Y también lo digo como paciente, porque ustedes me conocieron hace hartos años atrás, yo me hice una manga gástrica, no me la hice yo, tan bueno no soy, no soy tan talentoso ni tan valiente como para estar despierto. Pero sí, a mí me mejoró, me cambió mi calidad de vida de manera maravillosa. Y sí, yo creo que eso es una... Mira, acabo de hablar del tema de calidad de vida. Otra de las indicaciones que está con el tema de la cirugía bariátrica, las pacientes que tienen artrosis de rodillas. ¿Okay? Es un elemento, o de cadera, obviamente un peso, una persona que mide unos 50, que pese 100, 120 kilos, es andar con 2 personas arriba, es decir, no es menor, por lo tanto las articulaciones, por supuesto, que van a sufrir en ese aspecto. Aquí no está Christopher para que nos ayude un poco con todo ese tema traumatológico, pero algo nos dice por ahí entre medio. Pero bueno, dentro de todo eso, no es menor, como andar con dolor toda la vida, uno tiene como mucho brillo, entonces ojo con todo eso. Jaime, ¿querías preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta a Felipe acá. Ya, pongamos, yo tengo una obesidad, diabetes, hipertensión, y quizás tengo una luquita ahorrada y quiero evaluarme y ver si me puedo operar. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que pedir una hora contigo o con la nutricionista? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo me dirijo a eso? Bueno, en general en el ambiente privado, ¿cierto? Tú pides hora directamente con el cirujano bariátrico, o también si alguien consultó con la nutricionista ya te puede derivar a este. Y si tienes las indicaciones, se empieza todo el estudio, todo este proceso. Ya la gente que accede al Bonopad, que hay un listado ahí de patologías que está publicada en la página oficial de FONASA, dependiendo de los niveles de IMC, ¿cierto? Que es bien parecido al tema médico, está bastante bien diseñado. Incluye el Bonopad, el evento quirúrgico, la hospitalización, la recuperación, ¿cierto? Y los controles. Toda la etapa previa, lamentablemente, todavía no está incluida. Ahí, siempre nosotros, la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, estamos tratando en conversaciones con el Estado que se creen paquetizaciones de los estudios y todo para que la gente pueda acceder más. La gente que se ve en el hospital, bueno, ustedes saben, hay copago cero hoy día y se mantienen siempre los controles y todo esto dentro de los hospitales, que lo ideal es que aumente, porque también tenemos un 20% por lo menos de los pacientes FONASA o son FONASA A, ¿cierto? O no, simplemente no tienen capacidad de endeudamiento o de la capacidad de costear esto todavía, así que también es bueno que empiecen en los hospitales públicos a hacerse más. Ojalá que se retome el programa. Oye, súper interesante el tema que acabamos de abordar. Cirugía bariátrica, yo creo que es un tema interesantísimo, práctico. Hoy en día se da cada vez mucho más.
Tuvimos que hacer un esfuerzo importante nosotros ahora de poder juntarnos con el enemigo quirúrgico. Ya teníamos que hacer esto. La gente se va a reír, pero los internistas o los que operan y los que no operan nos seguían muy bien en los hospitales, pero con Felipe que accedió bastante ameno para participar de nuestro capítulo. Felipe, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como les digo, un fan del programa. Me encanta este tema de que hay que educar a la gente en salud. Y eso, y para la gente que nos está escuchando, la obesidad es una enfermedad. Consulten, no es culpa suya estar enfermo, señor, señora. Estamos para ayudarlo a tratar esta enfermedad, pero como en todas las enfermedades hay cosas que van a pasar por el lado de los equipos médicos y hay cosas que van a pasar por el lado de los pacientes. Cuando pasa solamente una, ninguna enfermedad anda bien. Así que aquí estamos para ayudarlos y una vez más, gracias por la invitación. No, de nada, así que suscríbanse, escúchenos en Spotify, véanos en YouTube. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.